Vamos a dar inicio a y vamos a la exposición correspondiente en el curso de Derecho Penal, parte general, en el horario de 12:20 a 14 horas, hoy 23 de abril del año 2020. ¿Se me escucha? ¿Alguien, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor, sí se le escucha. Quería conversar con Fernanda Daniela Pacho Silva. Dígame, Fernanda, ¿qué hemos Presente, hecho la doctor. clase pasada? ¿En qué nos hemos quedado? En la clase pasada hemos... No se le escucha. Entonces, ¿Puedo escribir? ¿le escucho? ¿En qué nos hemos quedado? A ver, Diana Virginia Merma, ¿en qué nos hemos quedado? Muy buenas tardes, profesor, compañeros. Nos hemos quedado en la legislación penal comparada. Ya, Es el le último tema que agradezco. nos hemos quedado. Le agradezco, señorita. Entonces, continuemos introduciéndonos a la derecho penal. Ya me parece que yo no he hablado, que me corrija por favor la señorita delegada o cualquiera de ustedes, ¿ya? No he hecho mención alguna a el derecho penal objetivo y a las fuentes del derecho penal. ¿Es correcto o es incorrecto? Sí, es correcto. ¿Qué nos dice Es Ronald David? correcto, doctor. Es, ya, muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar del derecho penal objetivo y de las fuentes del derecho penal. Ya ponga usted por título derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo. Los penalistas dicen que existe un derecho penal, le denominan también jus poenale, subjetivo al que se denomina jus puniendi. El primero, el jus poenale, es el derecho que tiene el Estado de fijar de entre las múltiples conductas que comete el sujeto activo o retener algunas que va a reputar delictuosas, previendo luego para la realización de esa conducta una sanción penal. A eso, joven, le va usted a llamar el derecho penal objetivo. Conforme el Estado se irroga la facultad, y es el único que tiene esa facultad, de escoger de entre las múltiples conductas que considere que son lesivas solo las más de escoger, de interpretarlas, considerarlas delictuosas, cuando del previendo al propio una sanción penal, la que es por razones de política criminal. Hemos dicho tres cositas de la política criminal. Es de suponer que el legislador, lo cual es mentira, pero poner que el legislador también política criminal. Y por consiguiente, a su vez, es capaz de conocer qué tipo y qué cantidad de pena debería merecer el hecho que concretamente está reputando como delictuoso en la ley. A eso se llama la política criminal. Muy bien. Pero no todas las conductas, jóvenes alumnos, que comete una persona son delictuosas, aunque luego perturben gravemente el orden social o la convivencia pacífica o lo que fuere. Si el legislador pudiese y quisiese recoger todas las conductas lesivas, seguramente que el código no tendría 452 artículos, sino miles de artículos. Y se lo demuestro. Todos los días, hoy no,
pero hasta hace 2 meses usted fue testigo de lo que le voy a mencionar. Todos los días, a ver, hay una señorita Julie Janet, que no es necesario que me escriba, que me hace una consulta. Interrúmpame nomás, simplemente, señorita, y pregúnteme, ¿ya? Salvo que no tenga micrófono, en cuyo caso está bien que me escriba usted el mensaje. Dígame, Julie. Doctor, buenos días. Una consulta. ¿Podría tal vez volver a mencionar o volverme a explicar la diferencia entre derecho penal objetivo y subjetivo? No me quedó claro. Sí, con todo gusto, Julie, con todo gusto. Pero recuerde que recién estamos explicando, o sea, no le ha quedado claro, señorita, porque no he terminado puede explicar. ¿Me entiende? Entonces, eso estoy haciendo, ¿ya? No se preocupe, vamos a retroceder un poquito, no hay problema, ¿ya? Le decía que existe un derecho penal objetivo y un derecho penal subjetivo. Solo estoy analizando o intento analizar el primero y no puedo analizar, porque Julie, que es muy estudiosa, muy celosa, quiere aprender rápido el curso, me dice, profesor, no entiendo. Sí, no entiende usted, pues, Julie, porque no he terminado de explicar. Yo solamente he dicho una cosa elemental. Fíjese, Julia, le he dicho, si una persona realiza un hecho y ese hecho, a juicio del legislador, es gravemente perturbador, ¿perturbador a qué, profesor? No sé, pues, hijita, podría ser al orden social, a la convivencia pacífica, podría ser lesiva a los bienes jurídicos. Estoy utilizando muchos términos con los cuales usted todavía no está familiarizada, pero ya se va a familiarizar en breve, de 5 días, 10 días, ya vas a manejar bien esta nueva jerga que tenemos los penalistas, ¿ya? Entonces, retrocedo. Podría ocurrir que un sujeto realizase un hecho, una conducta que según el legislador perturbe gravemente el orden social. Si este legislador escoge de entre esas conductas esta precisamente, que perturba gravemente el orden social, y decide que es una conducta delictuosa, la colocará, la insertará como supuesto de hecho en algún artículo de la parte especial del código. Algo más, le va a prever una sanción penal. El que realice esta conducta, la describirá ya, será sancionado con 20 años de privación de libertad. Dirá, yo me imagino que para señalar 20 años y no 3, o no 50, o no 7, tiene que haber realizado estudios de política criminal. Por consiguiente, no todas las personas pueden construir códigos penales. Yo me imagino que solo algunas, harto capacitadas en la dogmática jurídico-penal, que es lo que estamos estudiando con ustedes ahora, y además, luego, en dogmática jurídico-penal, recuerda que la dogmática, en política criminal, recuerda que la política criminal critica también al derecho penal e indica la forma cómo es que debe reaccionar el derecho penal frente a determinadas conductas. Entonces, este Estado dirá, esta conducta que he escogido entre muchas va a ser delictuosa, la voy a colocar como supuesto de hecho en alguno de los artículos del Código Penal y le voy a prever 3 años, 5 años, 10 años de pena privativa de libertad. Ahí me quedé, a eso le vamos a llamar el derecho penal objetivo. A través del derecho penal objetivo, o entiéndase como jus poenale o derecho penal objetivo, la facultad que tiene el Estado para reputar determinadas conductas como delictuosas y luego preverles una sanción penal. Ahí me quedé. Avanzo. Pero, sin embargo, no todas las conductas que nosotros podemos realizar y que de hecho realizamos frecuentemente son delictuosas, aunque perturben gravemente el orden social, aunque lesionen la convivencia pacífica. Se me ocurren 2 o 3 ejemplos, pero antes de poner estos 2 o 3 ejemplos, le digo que el Estado sabe que esas conductas que yo estoy realizando son gravemente perturbadoras, incluso más perturbadoras que otras que ya están recogidas en el Código Penal como delictuosas, pero no se anima a tipificarlas o a recogerlas como delictuosas porque el Código Penal, lejos de tener 452 artículos, podría tener 3.000, 4.000 artículos. Tendríamos que tener un Código Penal farragoso, engorroso, todo un tratado.
que ni siquiera los profesores de Derecho Penal podríamos y tendríamos capacidad para conocer el contenido de esas conductas que el Estado ha reputado como delictuosas. Profesor Julio, pon a ver un ejemplo, los que tú quieras. Mira, le decía que hace 2 meses usted salía a la calle a ayudar a su padre a hacer compras, a trabajar o lo que fuere, y pasaba usted por la avenida Goyeneche, por la avenida La Paz, por la avenida La Marina, la avenida de Ejércitos, el mercado San Camilo, fíjate, y miles y miles y miles de automóviles transitaban y contaminaban el medio ambiente. Esa contaminación ambiental, jóvenes alumnos, está ocasionando daños, menoscabo, merma en la salud de todos los arequipeños. Seamos animales humanos o no animales humanos, de ahí cuántos cánceres nos estarán derivando. Bien, el policía de la esquina sabe perfectamente eso. Tú, yo, los jueces y los fiscales sabemos perfectamente eso, pero a nosotros no nos da ni frío ni calor el que los señores que conducen automóviles sin haber regulado adecuadamente la cantidad de aceite o de gasolina que van quemando, ¿sí? Van a su vez contaminando el medio ambiente. Esa contaminación ambiental, de hecho, es lesiva, gravemente perturbadora a la paz social. Ahora que no está usted en el centro, yo por ejemplo vivo un poco lejos de Arequipa ya, yo vivo por una zona donde hay árboles, chacras, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo que vivo lejos de la ciudad de Arequipa, me he podido percatar, y siempre lo he hecho, que los agricultores, luego de cosechar, queman el pasto, la broza, lo que sobra de la cosecha, porque no quieren invertir dinero alguno en recoger esos restos y enviarlos a un basurero, no lo sé. Ese estar quemando todos los agricultores en la ciudad de Arequipa, el pasto, los restos de las plantas que han cosechado, también está contaminando gravemente el planeta y el cielo de Arequipa, y se está rompiendo, si no se ha roto ya, la capa de ozono. Eso está generando daños irreversibles. Es preferible que yo me encuentre un día con usted, le dé un par de golpes en el rostro, le rompa 2 puñetes, le tuerza la nariz, a que esté contaminando el planeta o estemos contaminando el planeta como estamos contaminándolo. Total, si le rompo un diente le pagaré pues 2.000 soles, 3.000 soles, no sé, 4.000, lo que diga el perito, y usted va a reponerse unos dientes artificiales que cubre, claro, el daño que le he producido y yo no sé, el lucro cesante, el daño emergente, lo que fuere. Pero que no le contamine el planeta, porque eso, joven alumno, es irreversible. Punto aparte, sigo avanzando. Ni el primer hecho, ni el segundo hecho, pese a que son gravemente lesivos, son delictuosos. Y si son delictuosos, las autoridades simulan no darse cuenta que son delictuosos, y yo no he visto nunca que un policía pare un coche y le imponga una papeleta por haber circulado o estar circulando con el coche, contaminando el planeta. Punto aparte, cuando llevemos el curso de Derecho Penal 2, Penal General 2, vamos a estudiar teoría jurídica del delito. Pero, como estoy hablando de en qué consiste el jus poenale, y luego estoy indicando que hay miles de hechos que perturban gravemente el orden social y que no son delictuosos porque el Estado quiere que no sean delictuosos, y le quiero probar por qué eso es así, fíjese, los delitos que podemos cometer son comisivos u omisivos. A los primeros se les llama delitos de acción. El sujeto realiza un movimiento corporal. Ejemplo, coge un arma y con el dedo índice percute el gatillo, o sea, tiene que mover el dedo índice y tiene que apretar el gatillo, percute el gatillo y eso produce que salga disparada una bala o proyectil que se incruste en la cabeza de mi enemigo,
a quien envío al mundo del no ser. He tenido que realizar un movimiento corporal. Coger una piedra y con la fuerza de mi cuerpo, de los músculos que tengo, lanzarla sobre la cabeza de mi enemigo y enviarlo al mundo del no ser. Estos delitos son comisivos, activos. Necesito desplegar energías y realizar movimientos corporales. Junto a estos delitos, lo veremos el próximo semestre, solo te estoy aclarando de por qué está conduciéndose hacia el Estado. Le decía, junto a estos delitos comisivos hay otros omisivos, en los que no realizo ningún movimiento corporal. Por el contrario, dejo de realizar el movimiento corporal que el Estado espera que yo realice en este caso concreto. Le pongo dos ejemplos, ¿no? A mí el Estado me dice, si te has separado de tu esposa y has abandonado el hogar, tienes la obligación de pasar alimentos. Si tú no pasas alimentos, cometes delito omisivo, y en efecto tiene el mismo nombre el delito, cometes un delito que se llama omisión de asistencia familiar, que se encuentra recogido en el artículo 149 del Código Penal, que usted va a revisar más tarde. Aunque no estamos estudiando, claro, derecho penal especial, solo para contrastar la información o corroborar la información que le estoy dando. Y luego sigue y dice, si usted ha sido contratado como lazarillo de un ciego, tiene la obligación de guiarlo, de indicarle, de comunicarle, aunque sea verbalmente, que no siga utilizando la ruta que está utilizando porque puede morir al caerse de un precipicio. Pese a que el ciego me está pagando una compensación económica para que yo lo guíe, un día, con el claro propósito de matarlo, simulo no darme cuenta que está a punto de despeñarse. ¿Y cómo? Bueno, porque simulo leer por el periódico, estoy leyendo el periódico, estoy leyendo el Código Penal, no sé, y no me di cuenta que mi empleador, que es el ciego, ha tomado una ruta, una vía peligrosa y está a punto de morir. ¿Sí? Mire, como yo no le he dicho, no le he advertido, señor ciego, pare, no camine, y cayó el ciego por el precipicio y murió, he cometido un delito de homicidio por omisión, por omisión. Tenía el deber de indicarle al ciego que pare, que no camine, que no avance, que se detenga, que se siente hasta que yo lo alcance y lo recupere, no lo sé, lo guíe, etcétera, etcétera. Entonces, hay delitos omisivos y delitos comisivos. Profesor, ¿y eso qué tiene que ver con el jus poenale? Ahora voy. Recuerde, ya retrocedo, entonces recuerde que le he dicho que en el jus poenale o el derecho penal objetivo es la facultad que tiene el Estado de recoger de entre las múltiples conductas que comete un ser humano aquellas que son más graves, colocándolas en el Código Penal, eso es tipificar el delito ya, convirtiéndolas en delictuosas y previendo para ellas una pena. Muy bien. Hemos visto, jóvenes alumnos, que son miles de coches que todos los días transitan solo por la avenida Goyeneche. Si solo contamos la avenida Goyeneche, 20.000, será pues 30.000, 40.000 coches que pasan por la avenida Goyeneche todos los días. Luego, hemos visto que en muchas esquinas de la avenida Goyeneche, aunque fuese en una, pero en muchas en realidad, no es en una, que en muchas esquinas de la avenida Goyeneche hay policías. Bien, si estos policías que saben que con mi coche estoy contaminando el ambiente y que saben que merezco una papeleta, no me imponen una papeleta, han omitido ejercer sus funciones, vinculándose automáticamente al delito de abuso de autoridad que me parece se encuentra en el artículo 300, me parece, yo no lo tengo a la mano el código, déjame buscarlo, que me parece se encuentra en el artículo 377 del Código Penal.
370 y... Sí, creo. Sí. Profesor, Escúchalo. Dígame. profesor, tengo una pregunta. Dime. Ahora que habla de los delitos omisivos, ¿qué pasaría si una persona está conduciendo su auto y dos niños, por decir, están jugando y no se percatan que viene el auto? Entonces la persona agarra y lo atropella, pero no fue su culpa. Y obviamente acude a un hospital y lo trata de salvar, pero en el camino el niño fallece. ¿La pena sería para él o lo pueden sancionar a él? Escucha, amiguito, tu pregunta es buenísima, pero es de teoría del delito. Te contesto, no tengo por qué contestarte, pero lo hago con todo gusto, pero luego déjame desarrollar el tema que estoy explicando. Mira, ahí no hay nada, hijito, no hay ningún delito. Por las razones que te voy a explicar el próximo semestre. Si yo estoy conduciendo un coche y un suicida se lanza sobre las ruedas de mi coche sin darme tiempo a mí a percatarme que va a salir intempestivamente y se va a lanzar sobre las ruedas, yo no he cometido absolutamente nada. Sobre ese tema, joven alumno, le ruego que me permita exponerlo el próximo semestre, ¿ya? Es buenísima tu pregunta, pero es pues de teoría del delito. Pero ya te contesté, ¿eh? Lo que no quiero es que me preguntes, ¿por qué, profesor? ¿Por qué? Porque mira, ya yo me desviaría pues de la explicación de hoy día, ¿ya? Muchas Guarda gracias, esa valiosa pregunta para más adelante. Punto gracias, aparte. profesor. En efecto, ahora sí tengo en mis manos el artículo 377. Dice así, el funcionario, el policía pues un funcionario, que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo, será reprimido con pena tal, 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 ya no me importa cuál es la pena, pero hay pena, eso es delito. Entonces, retrocedo. El jus poenale, el derecho penal objetivo, es la facultad que tiene el Estado de escoger de entre las muchas conductas que vulneran los bienes jurídicos, aquellas más perturbadoras, otorgándoles la condición de delictuosas y previendo para ellas una pena. Muy bien, hay 30.000 coches, profesor, y eso está comprobado. Hay 20.000, 30.000, 40.000 coches, profesor, que todos los días transitan por la avenida Goyeneche, de las cuales 15.000 contaminan el medio ambiente, porque no han pasado, han pagado coimas, dádivas, para que les entreguen un certificado de que son coches idóneos, lo que fuere, han pasado por la revisión técnica como sea, o lo que fuere, o no han pasado la revisión técnica. Bien, todos los policías que saben, porque están parados y están vigilando y mirando, que saben que yo paso todos los días, son 10.000 coches por lo menos, 10.000 coches que pasan por la avenida Goyeneche contaminando el planeta, y no les imponen papeleta, o sea, omiten cumplir con la función que se les ha encomendado, todos están cometiendo todos los días 20.000 delitos de abuso de autoridad. Si denunciásemos estos 20.000 delitos de abuso de autoridad, el sistema colapsaría. Ni siquiera podemos investigar 20 delitos diarios, menos, pues, joven alumno, 20.000. Y eso en una avenida. Ahora, si nos vamos a la Independencia, si nos vamos a San Camilo, nos vamos a la avenida La Marina, nos vamos a la avenida del Ejército, etcétera, 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 son miles de delitos que todos nosotros sabemos, se cometen todos los días y sin embargo simulamos no darnos cuenta que se cometen todos los días. Y así podría seguir hablando, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros no orinamos, no miccionamos en el río Chili? Luego de beber en las noches y retirarnos a nuestra casa borrachos y lo que tú quieras. Estás contaminando el medio ambiente, pero nadie te hace nada, nadie te dice nada. Entonces, hay muchas conductas que el legislador ha podido y debido reputar como delictuosas y castigarlas, pero no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque el jus poenale, porque el derecho penal objetivo es una facultad que tiene el legislador. Y facultad significa derecho, ¿ya? Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Usted, por ejemplo, tiene derecho a estudiar, pero nadie le puede obligar a estudiar. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Entonces, a eso le vas a llamar el derecho objetivo. Vámonos ahora al derecho subjetivo, o jus puniendi. El derecho subjetivo, jóvenes, ahora es la facultad que tiene el representante del Estado que
especialmente se dedica a dictar sentencias, sean estas absolutorias, sean estas condenatorias. Bien. Para imponer el castigo que se encuentra recogido en el Código Penal para el delito que tú o yo hayamos cometido. Bien, todos los penalistas, o casi todos los penalistas, están de acuerdo en que eso es el derecho subjetivo, ¿ya? Es una prerrogativa. Prerrogativa significa derecho, ¿ya? Es solo un derecho que tiene el juez de castigar las conductas que previamente el Estado, a través del jus poenale, ha indicado que son delictuosas y les ha previsto una pena. Muy bien. Pero algún autor le va a decir, esto que te ha enseñado el profesor Julio está mal, porque el derecho subjetivo no puede ser un derecho, una prerrogativa, una facultad. Tú tienes derecho, prerrogativa o facultad de estudiar en la Universidad Nacional de San Agustín la carrera de Derecho. Si quieres, la abandonas. Eso depende de ti, ¿eh? Si quieres, estudias. Si quieres, no estudias. A eso joven se llama facultad. A eso joven se llama derecho. El autor al que estoy aludiendo, y cuyo nombre no interesa, ¿para qué confundir a los alumnos, cierto? Le va a decir, cuando Armaza te dice que el jus puniendi es la facultad que tiene el juez de dictar una sentencia, te engaña, porque el juez no tiene ninguna facultad. Si fuese una facultad, el juez, si desea, te condena, si desea, no te condena. De repente tú eres un chico atractivo, guapo, inteligente, le caes bien al juez, el juez dice, no te voy a condenar. De repente tú eres una chica guapísima y el juez queda sorprendido de tu belleza y dice, no te voy a condenar. De repente entro yo al juzgado y con la cara que tengo me mire y dice, con esa cara tú no puedes estar circulando, te condeno aunque no hayas cometido delitos. Fíjate, eso no puede hacer el juez. No puede ser una facultad. El autor al que estoy aludiendo dice, es una obligación. Por consiguiente, el jus puniendi no es tanto como se dice la facultad que tiene el juez de imponer un castigo a los delincuentes. No, será pues todo lo contrario de una facultad. Será pues todo lo contrario de un derecho. Es la obligación que tiene el juez de dictar sentencias. San se acabó. Hasta aquí, mis amigos. ¿Alguna pregunta? Profesor, buenas tardes. Hola, dígame, Alison. Tengo una pregunta. Bueno, siguiendo lo que usted nos está hablando, el Estado, ¿usted cree que el Estado pueda ser tentado a crear más delitos y penas sin límite alguno? Ojalá que no, ojalá que no. Claro, o sea, porque creo que nuestra Constitución reconoce implícitamente y también explícitamente una serie de principios y derechos, ¿no? Que limitan la potestad punitiva del Estado. Entonces, ¿me podría aclarar bien eso? Porque el Estado así de la nada quizás se le ocurre crear más delitos y penas sin límite alguno. ¿Qué tendría que haber para que no pase eso, aparte de los principios que están regidos en la Constitución? Dame un minutito para contestarte, ¿ya? Menos, 30 segundos. Sí, doctor. Ahora sí, mira, me he levantado para recoger enfrente de mi pupitre donde estoy sentado un documento que quiero hacer de tu conocimiento. Aquí está. A ver. La señorita Alison me hace una pregunta valiosísima, yo la valoro muchísimo, está ella muy interesada, es una persona muy inteligente, si cabe el término. Ella me dice, profesor Julio, estoy desconcertada, me dice. O sea, tú propones que el Estado tipifique todas las conductas que realizamos y que vulneran gravemente la paz social o lo que fuere, que tú crees que debería reputarlas como delictuosas. No, yo no creo eso, sino que te estoy diciendo, ni siquiera, no quiero eso, no quiero eso. No solo no creo que debería ser, ni siquiera deseo que sea así, sería peligrosísimo. Claro.
Pero, tengo en mis manos, señorita, un proyecto de código penal que tú lo vas a encontrar por internet, que es del año 2016. Y veo que tiene 701 artículos. Alguien que ahorita haga la resta, ustedes son más jóvenes que yo, coja un papel y lápiz y resta. 701 menos 452 y me vas a decir, ya, alguien por favor que haga la resta. 701 menos 452. Y ahorita me va a avisar cuánto sale. Entonces yo continúo. 249. Ya, 249. 249. Ya, gracias. Escúchenme. Escúchenme. Alison me hace una pregunta muy interesante. Me dice, profesor, ¿pero tú crees que el legislador puede estar escogiendo las conductas que él quiera y reputando como delictuosas cuando quiera? Te contesto, Alison, claro que sí, pues claro que puede hacerlo. Lo puede, fácilmente, pero no debería hacerlo. Pero puede hacerlo. Bien, te voy a demostrar esto. Tengo en mis manos el proyecto de Código Penal de 2016. Nuestro Código Penal, tú sabes, es del año 1991. El actual Código Penal, para mí es excesivo, tiene 452 artículos. Este código tiene 452, claro, ¿no? Y este código tiene 701. 701. Alguno de ustedes me ha enviado información por escrito y también verbalmente me ha dicho, profesor, entonces tiene 249 más artículos. ¿Qué te estoy diciendo, Alison? Este código ya prohíbe, cuando sea código, ¿no? Recién es un proyecto, cuando se plasme y se convierte en código, este código ha incrementado 242 conductas nuevas que tú ya no puedes cometer. Ahora comételas, aprovecha. Ahorita aprovecha, hijita. Porque si entra en vigor este código, hay 249 conductas nuevas que van a ser delictuosas. ¿Qué te estoy diciendo? Que mientras más extenso sea un código, va a ocurrir lo que tú, Alison, me acabas de decir, que nuestra libertad ambulatoria va a quedar cercenada, cortada. Mientras más escueto, breve, simple, sencillo sea el código, hay más conductas que yo puedo realizar. Mientras más delitos tenga el código, más artículos tenga el código, más nutrido esté el código, hay menos conductas que yo puedo realizar, porque todo va a ser delictuoso. Y si ahora comenzamos agregándole 249 artículos nuevos, con 249 conductas prohibidas nuevas, imagínate que esperaremos de acá 30, 40, 50 años. Entonces, claro, cuando tú me dices, no, profesor, pero eso es medio complicado, o sea, ¿el Estado puede hacer eso? Obviamente, hijita, que el Estado puede hacer eso, por eso es el Estado, que es el que manda acá. Pero ojalá que no lo haga. Ojalá que no lo haga. Sería interesante que nuestros códigos más bien sean sencillos, simples, que solo excepcionalmente y muy excepcionalmente, a ver, te lo planteo de otra manera, se dice que el derecho penal opera como extrema ratio. Solo cuando ya no puede hacerse nada, solo en ese caso se puede aplicar el Código Penal. Solo en ese caso se puede condenar a una persona. En los demás casos, señorita, la sanción debe ser administrativa, o pecuniaria, o civil, o una multa. No tengo la menor idea, pero no puede seguir enviar a la cárcel a las personas. El estar enviando a la cárcel a las personas por quítame estas pajas, por cualquier cosa, bajo cualquier pretexto, fíjate, eso es propio de un derecho autoritario. Y a mí no me interesan los derechos autoritarios, sino para conocerlos, estudiarlos y denunciarlos. A mí me interesa que usted cultive un derecho liberal, respetuoso de la libertad. Hay mucha gente, señorita Alison, acá voy a citar a Rivacoa ya, sin nombres, no quiero dar nombres, hay mucha gente, señorita Alison, que ha muerto para que tú seas libre. Y ahora yo vengo con el cuento de que son muy pocas las conductas que el legislador está tipificando, debería tipificar más conductas, el Código Penal debería ser más generoso consigo mismo y recoger las conductas delictuosas en 5.000 artículos. Eso, hijita, es un discurso malísimo. Es propio, soy un propagandista de los derechos autoritarios. No estoy de acuerdo con eso. Claro. Gracias, doctor, muchas gracias. Muy bien. Doctora, una consulta. A razón de la raíz que preguntó mi compañera Alicia, por ejemplo,
a medida que que pasa el tiempo y que crecemos demográficamente, existen nuevos tipos de conductas delictuosas. Por ejemplo, lo que vemos del el sexting o el ciberbullying o diferentes otras modalidades de conductas delictuosas. A la par que estas conductas, ¿no se tendría que también acrecentar estas conductas para que se puedan regir? Claro. Y yo creo, señorita Yuli, que, como repito lo que le acabo de decir ya, el derecho penal opera como extrema ratio. Solo cuando no haya otra vía, otro camino, aplica por el derecho penal. Te voy a explicar de otra manera. Usted es testigo, porque usted ya tiene ahora más o menos 18 años o 17, que hace 2 años, se dictó prisión preventiva en contra de un expresidente de la República y de su esposa. Y cuando ingresaron a la cárcel los dos, especialmente la esposa, y cuando ingresaron a la cárcel se reían. Para ellos era gracia, una broma, no, se reían, se burlaban de la justicia, no les interesaba. Punto aparte, pero usted se habrá dado cuenta que cuando, y luego salieron, ¿no? Y usted se ha dado cuenta que cuando volvieron a ingresar, porque estuvieron presos otra vez, ¿ya? Les embargaron perdón, y usted se acordará que cuando les embargaron sus bienes lloraron. Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas, señorita, que son capaces de matar por plata, no pasa nada, lo único que interesa es tener plata, y podemos matar por la plata. Una buena cantidad de delitos los cometemos por el móvil lucro. Queremos dinero, ambicionamos mucho, codiciamos las riquezas ajenas o lo que fuere. Fíjese, si a ese expresidente y a su esposa los enviaron a la cárcel y se reían, ¿cuándo lloraron? Cuando los embargaron sus bienes. ¿Qué significa? Que el peor castigo que tú le puedes producir a un delincuente, estos de cuello blanco, estos que cometen lavado de dinero, tráfico de drogas, casi todos, la mayoría de casi todos, el peor mal que le puedes ocasionar a este señor es quitándole sus bienes. De nada sirve que le envíes a la cárcel, se va a reír. Obviamente que enviar a la cárcel es cruel. Bueno, pero ese es otro tema, ya hablaremos de la pena otro día. Ahora estoy en otro tema. Fíjense, si está comprobado que la gente o una buena cantidad de personas cometen delito por lucro, el hurto, el robo, la estafa, tráfico de drogas, corrupción de funcionarios, no lo sé, blanqueo de capitales, colusiones ilegales, peculados, tantos delitos que, mira, la mayoría diría, si está comprobado que la mayor cantidad de delitos son perpetrados por ansia desmesurada de obtener riquezas, ya mismo, ahora, fíjate, ¿para qué los envías a la cárcel? Aplícales una pena de multa, quítale sus bienes, incáutale sus beneficios económicos ilícitamente obtenidos y vas a ver que quedan bien castigados. ¿Qué te estoy diciendo? Si aparecen nuevos delitos, profesor, me preguntas, ¿habría pues que tipificar, habría que enviar a la cárcel? Sí, seguramente habría que tipificar, pero no tienes que echar mano de la pena privativa de libertad. Quítales pues sus bienes y todos contentos. El derecho penal, Yuli, no es venganza. Si el derecho penal fuese venganza, yo no sé qué hacemos tú y yo acá en este curso de derecho penal, porque yo sería un primitivo enseñándote que el derecho penal es solo venganza y tú una torpe aceptando que el derecho solo es venganza. Eso tú lo sabes antes de entrar a la universidad. Pregúntale al panadero de la esquina que no tienes ni quinto de primaria y le dices, oye, ¿tú estás de acuerdo en que se envíe a la cárcel a tal violador? Ah, ¿cómo no va a estar de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Es mejor, ¿por qué no lo matan al tipo? Ese señor, que es un ignorante, cree que el derecho es venganza. Y el derecho, hijita, no es venganza. Yo ya te he dicho que hay juristas que dicen, la mayoría, que el derecho, la dogmática, lo que yo te estoy enseñando, ¿sí? El derecho penal, la dogmática, es una ciencia. A ti se te ocurre suponer que la ciencia, tú que vas a ser científica entonces, una científica, una persona respetable, honorable, decente, ¿se te ocurre pensar que un científico esté pidiendo la muerte, el encarcelamiento de las personas? ¿O los científicos hacemos cosas buenas? Ahí lo dejas, ahí déjalo. Entonces, terminé de conversar con Julia. Julie se preocupa y me dice, profesor, pero hay nuevas formas de aparición de delitos, hay que tipificarlos. Estoy de acuerdo, Julie, hay que tipificarlos, pero hay que preverles una sanción racional, ¿no? O no tipificarlos y sancionarlos a nivel administrativo, sancionarlos a nivel civil, imponerles una multa, no tengo la menor idea. En tanto vayan apareciendo esas conductas, me imagino que habrá que
que ver cómo afrontamos el problema de la criminalidad. Por otro lado, tengo el pálpito, la corazonada, de que en tanto más cultos seamos, lo cual no es enteramente cierto, lo que te voy a decir a continuación, lo que nos falta a nosotros, señorita Julie, es educación. Si somos más educados, es de suponer, aunque no esté enteramente comprobado, es de suponer que va a haber menos crímenes. Si usted, Julie y yo, claro, ¿no es cierto?, hemos tenido una buena formación en nuestra casa, sabemos perfectamente que aunque el compañerito o la compañerita se olvide el celular en el pupitre, tú y yo lo vamos a coger y lo dejaremos por lo menos donde el conserje. Le dimos, señor conserje, fíjese usted, he encontrado un celular, habrá que devolverle, ¿de quién será? Si el conserje se lo agarra, ya tampoco no es problema tuyo, ¿no? Tú no estás averiguando. Entonces, yo conserje, señor decano, he encontrado este teléfono celular, me parece que es de un compañero, no logro identificarlo quién es, por favor devuélvale, haga lo que tenga que hacer, o bueno, agárreselo, a mí no importa, pero yo no me estoy agarrando los teléfonos de los compañeritos. Entonces, hay una buena cantidad de crímenes que no cometeríamos si fuésemos bien educados. La educación es básica. ¿Cómo se combate el crimen, Julie? Con educación, no con cárcel, pena de muerte y tonterías. Algo le dije a Julia. Ok, doctor, gracias. Muy bien. Punto aparte. Si no hay más preguntas, entonces analizaré el otro aspecto. Profesor, tengo una pregunta. Dime, Luis. Si usted se podría decir que de alguna forma no cree en lo de las penas, en la cárcel, en todo eso, ¿cuál sería su solución a un mediano y corto plazo? Porque lo de la educación es, creo, una solución a largo plazo, no que se vaya a dar ahora o dentro de pocos años. Ya, a ver. Una pregunta muy interesante me hace el señor Luis, ¿ya? Me dice, hazme recuerdo, Luis, de todo lo que me has dicho, porque yo ando volado, hijito, con las... Además, tu pregunta es tan buena que me va a permitir hablar de 2 o 3 cosas más. Por ejemplo, me acuerdo lo último. Tengo tan mala memoria que solo me acuerdo la última parte. Entonces, la primera parte me la vas a hacer recuerdo luego, ¿ya? Luis me dice, profesor, el tema de la educación es a largo plazo. Bien. Precisamente por pensar como piensa Luis, que la educación es un asunto que hay que resolver a largo plazo, es que nunca nos educamos. Hemos tenido un montón de constituciones, un montón de ministros de educación, un montón de presidentes de la República, de candidatos a la presidencia de la República, un montón, miles de congresistas. Y todos, cuando han hecho campaña para ser presidentes, para ser congresistas, te han dicho a ti, ofrezco educación. ¿Han cumplido? No. Entonces tú, Luis, Ramiro, Puma, Núñez, estás cometiendo el mismo error que ellos. ¿Cómo vas a postergar la educación para otra época? Es a largo plazo, profesor. En otra época nos educaremos. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Necesitamos... No, padre. Comencemos, hijito, por lo primero. Lo primero es la educación. Hay países, yo conozco muy pocos, ¿no? Pero hay, en los que tú dejas, hijito, en el aeropuerto. Corre a los aeropuertos internacionales, ni siquiera necesitas conocer los países. Hay países en los cuales tú te olvidas el teléfono celular, te olvidas tu billetera, te olvidas tu maleta, y lo primero que tienen esos países es un local donde se colocan las cosas perdidas. Y cualquier ciudadano coge tu billetera con miles de dólares, lo lleva a ese local y le dice, señor, a alguien se le ha perdido, por favor, ya vendrá, porque este es un banco de cosas perdidas. Entonces usted que está pasando por ese país, está de tránsito, dice, ¿ahora dónde ubico? Se ha perdido mis bienes. Vas a encontrarte con el primer policía, con el primer ciudadano, te decir, tiene usted que ir al banco de cosas perdidas que queda en tal calle, en tal lugar, etcétera, etcétera, o acá en el mismo aeropuerto. Usted se va al aeropuerto y le entregan las cosas. Entonces, ¿por qué no hay delitos o tantos delitos en otros países? Porque son países, hijito, educados. No es que debamos postergar la educación para otro día. Es que la educación es primero, pues, para que no haya crímenes, pues, precisamente. Primera parte. Entonces, Luis, yo estoy de acuerdo, tu pregunta es buenísima, es muy interesante y además me está dando ocasión para decirte que no debemos postergar la educación, ¿no? La educación es fundamental. Ahora, ¿qué tipo de educación recibir? Y esa es otra cuestión, ¿no? Léete un librito, yo no me acuerdo, además me interesan los autores, ¿eh? Se llama, es el autor, pero por internet lo vas a encontrar. Tú pones nomás, educación bancarizada, pones ya. Así vas a poner. Mira qué te va a decir esto. Conozco el nombre, ya me acordé del nombre, pero olvídate de los nombres. Te va a decir así, ¿eh? Ahora esto de la educación es todo un tema, te va a decir, ¿eh? Tengo ahorita en mis manos, porque estuve leyendo esta mañana, un libro de Chomsky que se llama La deseducación se llama.
A ver, ¿qué te dice Chomsky? Y, bueno, ya no debo citar nombres. ¿Y qué te dice ese otro autor? Te van a decir, la educación se bancariza cuando, o es bancarizada cuando yo te digo a ti, esto es así y así y así. Repite. Sí, profesor, esto es así y así y así, tal y como tú lo dices. Perfecto, 20. Pero detrás de mí hay una mano oscura que me dice, tú dile a Luis Ramiro Puma Núñez, esto es así, así y así. Y solo si repite como loro eso, le pones buena nota. Si no repite como loro y está pensando de manera diferente a como nosotros queremos que piense, te lo jalas. Yo, yo deposito, educación bancarizada, yo deposito mis conocimientos en ti y tú solo los recibes, tú eres el banco. Y si repites como loro, te pongo 20. Si no repites como loro, te desapruebo. Entonces, todavía ten cuidado. Si tú dices, hay que postergar la educación, no lo postergues, no la postergues, hijito, porque cuando la encuentres, hasta todavía va a estar bancarizada la educación. No vaya a ser que, como estoy leyendo el libro de Chomsky, te estemos deseducando en lugar de educándote. Pues ahí tienes todo un tema, Luis Ramiro Puma Núñez, ¿ya? Esa era la última parte de tu pregunta. Y la primera parte, Luis Ramiro, cuéntame, ¿qué me preguntabas? Ya, sí me acuerdo, ya me acuerdo. Profesor, Ya. profesor, tú dices que estás en contra de muchas penas, que el derecho penal opera como extrema ratio, que tú no crees en la pena de muerte, cómo estás matando a las personas. ¿Qué te pasa, profesor? A ver, tú tienes la solución, te crees muy sabio, dime, dame pues la solución. Te contesto, Luis. No tengo por qué. En primer lugar, sí tengo la solución, ¿no? Pero yo no empiezo así. No tengo por qué tener la solución, porque las personas en una universidad, el profesor y el alumno tiene que ser crítico. Y yo solo estoy criticando lo que he visto. Te voy a enseñar todas las instituciones, ¿eh? No creas que no te voy a enseñar. Pero cuando me toque emitir un juicio crítico, lo haré. Está en ti aceptar la crítica o no aceptar la crítica. Punto aparte, ¿eh? Ahora, ahí termina mi función. No porque estoy criticando ciertos artículos o pequeños sistemas, cosas con las que no estoy de acuerdo, la pena de muerte, mira, no porque estoy criticando significa que tengo que tener la solución. Sería pues un genio. ¿Qué hago acá yo? Porque yo debería estar viviendo con el premio Nobel que me han entregado, que es $1 millón en Europa. Y yo no soy ningún genio. Soy una persona que básicamente sabe que ignora casi la totalidad del derecho penal. Ahora, sí tengo algunas soluciones, ¿eh? Por ejemplo, y no solo yo, eso lo dicen muchos penalistas. Lo que pasa es que otros simulan no entender lo que dicen este grupo de penalistas a los cuales estoy aludiendo. Mira, hay penalistas que creen que hay que sustituir la pena privativa de libertad porque se pueden aplicar otras. Yo te dije, en este caso de esa pareja presidencial que fue encarcelada y que lloraron cuando les quitaron sus bienes, pero no lloraron cuando los enviaron a la cárcel, lo que más les dolía eran proteger sus bienes. Ellos son capaces de perder su libertad, no les importa la libertad total, ellos son ricos y de acá a 20 años saldrán de la cárcel y disfrutarán de su riqueza. Pero a ver, tócales la riqueza, bien. Ahí tienes un sustitutivo a la pena privativa de libertad. En lugar de encarcelar, quítale los bienes. Si yo tengo bienes mal habidos, quítamelos como Estado y repártelos entre los pobres, ¿no? No tengo la menor idea, ¿no es cierto? Agárratelo tú como Estado para que administres, mantengas a la sociedad, lo que fuere. Luego tienes la suspensión condicional de la pena de la que vamos a hablar este semestre. Luego tienes la pena de multa de la que vamos a hablar este semestre. Luego tienes la limitación de días libres, el trabajo. Hay varios sustitutivos a la pena privativa de libertad de la que puedes echar mano. ¿Qué haces con tanto delincuente en la cárcel cuando deberían estar limpiando los ríos, las avenidas, las calles, los hospitales, etcétera, 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 etcétera? Es decir, si quieren, porque tampoco estamos en la época, en el siglo XVIII, que vas a obligar a punta de golpes a los presos a trabajar. No, tú le dirás, señor, estoy a punto de dictar una sentencia condenatoria en contra suya, y el código me dice que usted se tiene que ir a la cárcel. Puede usted escoger entre irse 30 años a la cárcel o dedicarse a hacer trabajos comunitarios. Por ejemplo, usted se va a ir a su casa, seguirá conversando con su familia, manteniendo a su familia, conservará usted su trabajo, pero eso sí, todos los sábados y domingos lo quiero ver a usted limpiando el río Chili
hay una comisión encargada, que será el personal del INPE, ¿no es cierto?, encargada de vigilar que usted va a cumplir religiosamente su trabajo. Mira, se beneficia el señor porque sigue trabajando. Se beneficia la familia porque sigue contando con el padre de familia que los mantiene, si es que es el único sustento de la familia. Se beneficia la sociedad porque todos vemos limpias las calles, limpias las avenidas, limpios los ríos y no sé qué más. Todos nos beneficiamos. ¿Qué hace usted, joven alumno, manteniendo tanto preso en la cárcel cuando esos señores están en la cárcel porque te han hurtado a ti y a mí? Por eso están en la cárcel, ¿eh? A ti y a mí nos han hurtado por los bienes. Se han entrado una día a nuestra casa, se han llevado nuestro televisor, se han llevado tu coche, la moto de tu papá y los hemos enviado a la cárcel. ¿Y sabes cuál es lo grave, querido alumno? Que quien está pagando con sus impuestos el mantenimiento de esas cárceles son tu papá y yo. Dime, ¿estoy ganando yo, que soy la víctima? Me han robado a mí, me han perjudicado a mí, le han hurtado a tu papá sus bienes y todavía tu papá y yo tenemos que mantener a los presos que no hacen nada en la cárcel. Entonces, eso, Luis Ramiro Puma Núñez, perdona mi ignorancia, no lo entiendo. ¿Algo más me iba a preguntar, Luis Ramiro? Sí, ya para terminar, usted habla, por ejemplo, de penas, o bueno, evitar, ¿no? Lo de la privación de la libertad, pero por ejemplo, creo yo, en gran parte delincuentes que no tienen nada que perder y por eso mismo es que roban. Eh, entonces, si los multan o algo así, no creo que no lograrían algo. Y eso de los trabajos comunitarios, yo creo que tampoco lo cumplirían. ¿Cuál sería para usted la solución sobre ese Si no, caso? ya no, mira, Luisa, ya no tengo más soluciones. Ya confío en ti, que tienes una mente joven y plástica, para que avances. Yo, mira, he avanzado un poquito, ahora necesito un alumno, un apoyo que sea más inteligente que yo, que tenga una mente más poderosa que yo, una mente plástica como tú la tienes. Avanza pues tu hijito. O sea, no solo yo te tengo que dar las soluciones, yo no tengo muchas soluciones, pero con tu ayuda, con el apoyo de tus compañeros, el derecho penal podría evolucionar. Entonces, tú no aceptes las cosas tal y como están, siempre sé crítico. Tú no digas, yo he recibido el derecho penal en este estadio. Avanza, pujito, o sea, que no se quede ahí. Los que han creado el derecho penal son personas que han vivido en el siglo XVIII, comenzando por Cesare Beccaria, del que hablaré alguna vez, o XIX, Franz von Liszt, que es el primer dogmático. Mira, cómo a ti y a mí, que somos más o menos del mundo moderno, nos va a satisfacer lo que se pensaba hace 300 años, 200, no, hijito, ahora ya somos más inteligentes, hemos leído más libros y vivimos en otro mundo y debemos adecuar nuestro derecho a este mundo, no al revés. No debemos adecuar al mundo a ese derecho antiguo de hace 200 años, 300 años. Ahora más bien haz que evolucione el derecho para que sea compatible con el mundo moderno. Entonces, nunca confíes enteramente en todo lo que te dicen los viejos penalistas, porque ellos han construido sus doctrinas, a eso le hemos llamado dogmática jurídico-penal, ¿ya? Ellos han construido sus doctrinas, su dogmática, según sus realidades, pero ya esa realidad, hijito, ha quedado pues superada. Tú no te contentes con esas doctrinas. Hay que también superarnos, evolucionemos. ¿Qué sentido tiene que de acá 50 años, o qué 50, de acá 15 años, 10 años, tú seas el nuevo profesor de Derecho Penal de San Agustín y sigas repitiendo lo mismo que dijo Franz von Liszt? ¿Qué sentido tiene? Mejor no te contratamos a ti de profesor, porque si vas a repetir como un loro lo mismo que ha dicho un penalista hace 200 años, ¿cuándo les vas a enseñar a los alumnos a conocer su nueva realidad y la forma como el Estado y el derecho penal debe reaccionar frente a esa nueva realidad? Si entre Franz von Liszt y tú han transcurrido casi 200 años y ahora somos más inteligentes, ahora somos más cultos, ahora hemos leído más libros, tenemos internet. Si Franz von Liszt despierta, hijito, le da un ataque si mira las cosas que tú y yo vemos en internet, porque no sabe que existe ese mundo, ni siquiera conocían los televisores, ni siquiera la radio. Fíjate, si tú y yo, que somos más inteligentes, tenemos más información, ¿cómo vamos a defender teorías de personas que vivían en un mundo totalmente limitado? Y defender esas teorías. Yo creo que ahora hay que construir un nuevo derecho penal. Si ahora somos más inteligentes, somos más racionales. ¿Qué te he dicho la clase pasada?
La razón nos hace humanos. Si somos más racionales y humanos, nuestra reacción jurídico-penal tiene que ser más humana, humanitaria, humana, humanitaria. Solo la razón nos hace humanos. Si no tuviésemos razón, no seríamos humanos. Mi reacción como penalista tiene que ser racional, humanitaria. Si el delincuente mata y viola, ¿yo cómo voy a reaccionar de la misma manera como reacciona el delincuente? Sería igual de delincuente. Yo tengo que reaccionar de manera totalmente diferente. El delincuente mata porque obra en un estado de ímpetu, es un salvaje. No tengo la menor idea. Yo, porque no soy delincuente y no lo soy, tengo que reaccionar de otra manera. Entre el delincuente hay una diferencia cualitativa. Por eso él hace lo que hace y yo no hago lo que él hace. Y por eso él no puede hacer lo que yo hago, ni tampoco yo lo que él hace. Entonces, ahí tienes una idea, Luis, ¿ya? Ahí tienes una idea. Doctor Julio, hay algo que no me ha quedado bien en claro. Dime, dime. El derecho penal no es una venganza. Yo creo que ya todos lo tenemos en claro. Sin embargo, si el derecho es una ciencia, ¿cuál sería ese objetivo intrínseco del derecho penal? ¿Es prevenir el delito, sancionar el delito o qué? Eso es algo que no me ha quedado en claro. Roberto Durán, justamente hoy día yo voy a hablar de las penas, ¿ya? Hoy mismo, si tenemos tiempo, pues, en todo caso, en la siguiente lección, no sé, hoy mismo yo me voy a ocupar de las penas. Mira, ¿cuál es la finalidad de las penas? Le voy a dedicar, hijito, 2 clases por lo menos. No te preocupes, ¿ya? Dame unos minutos que hoy vamos a hablar de eso, de eso. Ya voy a poder contestarte extensamente hoy o la próxima clase, o a partir de la próxima clase, ¿ya? Ajá. Déjame, Roberto, ahí. No me obligues a contestarte porque ya llego ahí, hoy día seguramente. Perfecto. Listo. Gracias. Bien. Punto aparte. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bien. Entonces, había 2 ajustes que hacer. Uno que tenía que ver con el derecho penal objetivo y el derecho penal subjetivo. El segundo ajuste, me decían los compañeritos, había consultado con alguno de ustedes, me parece que Yuli es la que me asesoró, es que yo no me había ocupado de las fuentes del derecho penal. ¿Es verdad, Yuli, o es mentira? No me he ocupado de las fuentes, ¿no es cierto? Todavía. Sí, doctor, todavía no Todavía abarco ese no. tema. Entonces, ponga usted fuentes del derecho penal. Fíjese, se dice que hay 2 tipos de fuentes del derecho penal. A la primera se le llama, o al primer grupo de fuentes se le llama las fuentes de producción del derecho penal. Y el segundo grupo de fuentes está integrada por lo que se denomina las fuentes de conocimiento del derecho penal. Primero me voy a ocupar de las fuentes de producción del derecho penal. Pero antes, repito, si yo le preguntaba, ¿se debe distinguir, joven alumno, entre fuentes de producción del derecho penal y fuentes de conocimiento del derecho penal? Me parece que las únicas fuentes de producción del derecho penal son la ley y la jurisprudencia. Perdón. Me parece que las únicas fuentes de producción del derecho penal son la ley y la costumbre. Profesor Julio, ¿con base en qué dices lo que dices? ¿En qué te estás basando para decir eso? Me estoy basando en el artículo 2, inciso 24, letra D de dado de la Constitución Política del Estado. Este documento importante, fundamental, esencial, me dice que te diga que una de las fuentes de producción del derecho penal es la ley. Feuerbach se llama ya, los juristas lo mencionan así: nullum crimen, nulla pena sine lege. No hay crimen, no hay pena sin ley. El hecho que tú cometas
si no ha sido antes de su comisión recogido como delictuoso en el Código Penal y, a su vez, no se ha previsto para ese hecho una pena, paréntesis, jus poenale. Si eso no ha ocurrido, hijito, el Estado no puede dictar una sentencia condenatoria en contra tuya. Jamás. Profesor Julio, ¿y esto que me acabas de decir está en la Constitución? A ver, lee, profesor, con todo gusto. Son derechos fundamentales. Inciso 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, te dije, nadie puede ser procesado ni condenado por un acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa y equívoca como infracción punible, ni sancionado con pena no prevista en la ley. Ese, joven amigo, es el principio de legalidad. Nullum crimen, nulla pena, sine lege. Es una garantía fundamental del derecho penal contemporáneo que ninguna persona, tú estás estudiando derecho para defender eso, tú sabes a partir de ahora más que yo que ninguna persona puede ser detenida, sancionada, investigada, acusada y condenada si es que no se demuestra que el hecho que ha realizado antes de su realización haya sido reputado como delictuoso por el legislador, y tampoco debe ser condenado a una pena distinta a la que ha previsto antes de su realización el Estado a través de un código penal. Principio de legalidad. Solo pueden reputarse conductas delictuosas las conductas que la ley antes de su comisión u omisión ha reconocido como tales. Bien, con eso le acabo de demostrar que la única fuente de producción, por lo pronto ya, que la única fuente de producción del derecho penal es la ley. Ahora bien, no en todos los países es fuente de producción del derecho penal la ley. Por ejemplo, en Perú, además de la ley, es la costumbre. Pero intento encontrar el artículo ahorita de la Constitución que va a avalar cuanto te estoy indicando, y fíjate, como no soy constitucionalista, todavía no lo encuentro. Pero de repente, usted que está llevando el curso, acá está. Fíjate, hay otro también, hay 2 artículos en la Constitución. Veamos. Muy bien, esto que te acabo de mencionar, joven alumno, que la única fuente de producción del derecho penal es la ley, vale para ti y para mí, y para tu papá, y para tu papá, y para casi todos los que vivimos en la ciudad de Arequipa. Pero nosotros, o el derecho penal, no rige en todo el territorio de la República. Mira, hay ciudades en las que no se puede aplicar el derecho penal. Por ejemplo, ¿qué ciudades? Hay seres humanos en Perú que ni siquiera saben que existe esta Constitución que he leído, ni tampoco el Código Penal que estamos estudiando. Te voy a poner un solo ejemplo. Los Mascopiro. Por internet busca ya, Mascopiro. Los Mascopiro son unos pobladores, hermanos nuestros peruanos, que hace 8 años, a lo mucho creo 8 años, recién acaban de tomar contacto con nosotros, los peruanos. Viven en el departamento de Madre Dios, si la memoria no me traiciona. Entonces, es una tribu, una pequeña sociedad, jurídicamente organizada o no jurídicamente organizada. De repente ni siquiera tienen constituciones, esas cosas. Fíjate, esos señores acaban de descubrirnos. Se han enterado, han salido un día de su selva y han dicho, ¿y quiénes son estos seres que están acá? Bien, esos señores han sobrevivido miles de años ocultos, ignorados por nosotros, y sin embargo no se han extinguido, porque tienen sus propias leyes. A esas leyes no escritas de los Mascopiro se le llama, hijito, el derecho consuetudinario. Hay naciones dentro de Perú, el Perú es un estado y varias naciones, hay naciones dentro de Perú que han sabido sobrevivir sin que el Estado peruano se dé cuenta de su existencia, sin que les prestemos ayuda económica, escuelas, medicinas, ropa o lo que fuere. Solos han sabido sobrevivir. Muy bien. Como ellos tienen su propia manera de resolver sus conflictos, de hecho que allí también hay peleas, convivencia no pacífica, ¿no es cierto?
y han sabido resolver, digo, sus conflictos con su propio derecho no escrito. Al derecho no escrito se le llama consuetudinario. Con su propio derecho consuetudinario, en la Constitución yo he encontrado un artículo que dice que hay que respetar el derecho consuetudinario de las comunidades aborígenes. He ahí, joven alumno, la segunda fuente de producción del derecho penal. Creo que haríamos mal nosotros, tú y yo, tú vas a ser juez fiscal en 7, 8 años más, haríamos mal tú y yo si es que quisiésemos castigar a los mascopiro con el Código Penal de 1991, pues los mascopiro ni siquiera conocen el contenido del Código Penal que tú y yo estamos estudiando a partir de este semestre. Si realizasen alguna conducta que según ellos, los mascopiro, es delictuosa, tendrías que aplicarle su derecho consuetudinario. ¿Qué derecho consuetudinario? El de ellos, pues, hijito, el de los mascopiro. Tú no le puedes aplicar tu código penal. Es como si un marciano viene si es un marciano es pues más avanzado que nosotros, ha dominado la luz, etcétera, etcétera. Un ser extraterrestre viene a Arequipa y encuentra que tú has realizado una conducta que de acuerdo a su código del marciano es delito. ¿Cómo te va a condenar? Tendría que adecuar la forma de castigar a tus costumbres, a tus códigos o lo que fuere. Según lo veremos también cuando estudiemos la aplicación territorial y extratemporal de la ley penal, que hay también un par de lecciones ahí que tengo que analizarlas durante este semestre. Dicho esto, más o menos va quedando claro que las únicas dos fuentes de producción del derecho penal son la ley y la costumbre. Eso garantiza, escúchame padre, es una garantía de libertad, porque a ti nunca te van a poder investigar, juzgar y condenar si es que no aparece un documento que no sea la ley o el derecho consuetudinario, si no aparece un documento que faculte al juez dictar una sentencia en tu contra. Mucha gente, se lo he repetido hace una instancia, ha muerto para que tú goces ahorita de una libertad que debes defender con uñas y dientes. Y una manera de defender la libertad es que únicamente, admitámoslos, podemos ser juzgados y condenados si es que existe un código penal que diga que la conducta que ha realizado es delictuosa, o un derecho consuetudinario aborigen en mi pueblo, en mi comunidad, en mi tribu, que diga que la conducta que ha realizado es delictuosa. Si me condenan conforme a ese derecho consuetudinario en mi tribu, ya no se podría aplicar el Código Penal de 1991, aunque tú y yo, que no somos aborígenes de esa tribu, sepamos que la sanción que se ha impuesto en esa tribu es injusta, es muy atenuada, muy leve o muy drástica o lo que fuere. Entonces, con eso terminé de explicar esto que tiene que ver con las fuentes de producción del derecho penal. Profesor, disculpe, le puedo hacer una pregunta respecto a... Tú sabes que sí, tú sabes que sí. Sí, es que he escuchado que existen, por ejemplo, una costumbre, no recuerdo bien el nombre, que a ojos de la ley, o sea, para nosotros eso podría ser un delito, que se trata de que un hombre se lleva a una mujer, la rapta, la viola y al día siguiente regresa, creo, y le pide la mano de matrimonio de la mujer ya violada. Esto normalmente para nosotros sería algo ilegal a toda luz, ¿no? Sin consentimiento de ella. Pero, sin embargo, es una costumbre que sigue funcionando en la sierra, si bien no me equivoco. Pero si se llega a procesar por eso, entonces no lo podrían juzgar porque su conocimiento cultural, o sea, no abarca ese tema que nosotros sí sabemos. O sea, sí vendría a ser permitido a través de un eximente de la culpa, como nos dijo la vez pasada. Claro, mira, fíjate. Ajá. O sea, quisiera saber si estoy en lo correcto o me equivoco, por si se usaría un eximente de la culpa como la vez pasada nos habían mencionado sobre eso. Creo que es absolutamente correcta la forma como está usted razonando. Fíjese, tenemos un artículo que es el 15 del Código Penal que habla del error de comprensión culturalmente condicionado. Yo he escrito un trabajito que no le llamo error de comprensión, le llamo determinación culturalmente condicionada. Claro, inspirándome en el autor que ha creado ese artículo que se llama Zaffaroni. Lo que le quiero decir es lo siguiente,
que si es parte del derecho consuetudinario de ese pueblo esta práctica, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Inmiscuirnos es un abuso de poder. Le vuelvo a poner el ejemplo. Es como si Estados Unidos decide tomar el Estado peruano y decir, a mí me da la gana que sea delito esto, esto y aquello. No, no es así. No es así. Nosotros tenemos nuestras propias leyes. Ellos también tienen sus propias leyes que se llama el derecho consuetudinario. Entonces yo creo que habría que ser respetuoso con el derecho de los pueblos. Claro. Cada pueblo tiene derecho a ser diferente y no te pueden imponer una manera de ser de quienes ejercen el poder hegemónico, ¿ya? Si los mascopiros tomasen el poder y el presidente de la República fuese un mascopiro y los jueces fuesen mascopiros, sería un abuso que ellos a nosotros nos impongan sus costumbres. Democracia, señorita Alison Brenda López Caballero, es una democracia es mejor, más dura, más potente, más poderosa, cuanto más respeta a las minorías. Una Gracias. democracia no es, hijita, que todos tenemos que hacer lo mismo. Una democracia se somete a prueba de fuego cuando respetamos a los que piensan diferente a nosotros. Claro, Bien. muchas gracias, profesor. Muy bien. Punto aparte. Dígame. Una consulta antes de pasar al siguiente punto. ¿Y hasta qué punto el derecho constitucionario puede sobrepasar las leyes? Por ejemplo, un caso le digo que como es sabido, existe el pago a la tierra. Y una vez en Ayacucho, en una aldea, por decir, en una comunidad campesina, lo que estaba pasando era de que iban a sacrificar a un bebé. Y es ahí donde planteo hasta qué punto el derecho constitucionario puede sobrepasar a las leyes, porque en ese contexto estaría sobrepasando el derecho a la vida del ser sobre los derechos constitucionales o las costumbres que tiene esta comunidad. Gracias. Entendí. Fíjese, si podemos intervenir frente a un caso como el que ha planteado usted, salvando la vida de ese niño al cual se va a sacrificar, enhorabuena. Eso se llama estado de necesidad exculpante y se encuentra recogido en el artículo 20, inciso 5 del Código Penal, ¿ya? Si podemos salvar una vida, enhorabuena. Está muy bien, intervengamos. El punto no es ese, el punto es si tenemos derecho a cambiar de mentalidad a nuestros hermanos aborígenes. Si Estados Unidos tiene derecho a imponernos leyes para que nosotros, nos guste o no nos guste, pensemos como ellos quieren que pensemos. Si su respuesta es negativa, si me dice, no, pero yo quiero pensar como peruana, yo soy peruana, tengo mis costumbres, mis prácticas, cosas que yo quiero, adoro, eso me da identidad. Yo soy así porque eso me enorgullece y me he formado así. Ah, no, pues entonces igual, si los mascopiro son así como son, y eso les da identidad, tiene usted que respetar la identidad de los mascopiro. Ahí hay todo un tema, señorita Julie, le rogaría que me permita aplazar una respuesta porque en el curso de teoría del delito yo voy a desarrollar el contenido del artículo 15, le aviso, le voy a dedicar 1 o 2 clases al artículo 15, entonces ahí vamos a hablar de esta, voy a poderle contestar con mayor extensión seguramente su pregunta y va a usted escuchar mi posición con relación a las culturas y todo lo demás, ¿ya? Ahí conténtese con decirle que si usted es testigo o la policía ve que unos miembros de una comunidad están a punto de sacrificar para pagar la tierra a un niño, pues tendrán que intervenir en estado de necesidad, y en este caso creo yo que es hasta en cumplimiento de un deber, artículo 20, inciso 8, me parece, del Código Penal, y salvar la vida del niño. Bien, ahí lo dejamos. Punto aparte. Ahora voy a hablar, jóvenes, de las otras fuentes del derecho penal. Hemos visto que las únicas... no puedo hablar de otras fuentes, porque acá me he tropezado con un problema. Fíjese, si las únicas fuentes del derecho penal son... En España te dirían, ya, si tú revisas un tratado de derecho penal español o argentino, te van a decir, la única fuente de producción de derecho penal es la ley, punto, se acabó. Pero como nuestro país es multicultural, en algún constitucionalista, en una obra de un constitucionalista peruano yo leía, el Perú es un estado, pero 50 y tantas naciones. En efecto, somos un solo estado,
pero multinacional. Existen los Mascopiro, existen los Aguarunas, existen no sé cuáles por aquí, cuáles por allá, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es una nación? Leía yo, usted está estudiando constitucional, revise si estoy actualizado o no estoy actualizado. Leía yo en algún constitucionalista que una nación se caracteriza porque vive de sus propios productos y tiene su propio territorio. Sin que nadie le ayude, con los Mascopiro ocurre eso. El Estado peruano ni siquiera sabía de la existencia de los Mascopiro. El Estado peruano no les ha colocado una escuela, no les ha colocado internet, no les presta hospitales, ayuda económica, médica, alimentos, lo que fuere, nada, los ignora por completo. Y sin embargo no se han extinguido. Entonces, por poner un ejemplo, los Mascopiro son una nación, pero viven en el Estado peruano. Obviamente que viven en el Estado peruano. El Estado peruano es unitario, es un solo Estado, pero hay múltiples naciones. Bien. Le decía que se puede decir que la única fuente de producción del derecho penal es la ley. En Perú, además de la ley, podríamos también decir, y de hecho la Constitución lo dice, que también es el derecho consuetudinario. Profesor Julio, ¿y no será también fuente de producción del derecho penal la jurisprudencia? Para ello, necesito que anote el número del artículo que tiene que revisar hoy día por internet. Para ello, sería interesante conocer el contenido del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué es la jurisprudencia? Ya le dicté el número, artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué es la jurisprudencia, joven? La jurisprudencia, básicamente, está integrada por las sentencias o fallos dictados por la Corte Suprema de la República. El Poder Judicial a nivel nacional está jerárquicamente organizado, ¿ya? Hay juzgados de paz no letrados, hay juzgados de paz letrados, luego hay jueces especializados o de primera instancia, luego hay jueces superiores o de segunda instancia, que antes se llamaban vocales, y finalmente hay jueces supremos o vocales de la Corte Suprema de la República. Los jueces de la Corte Suprema trabajan en Lima, los jueces superiores en cada Corte Superior, los jueces de primera instancia en sus respectivos juzgados, lo propio ocurre con los jueces de paz letrados, y los jueces de paz no letrados generalmente no trabajan en el local del Poder Judicial. Pero más o menos tienes una idea que el Poder Judicial está jerárquicamente organizado. Le digo esto porque todos los jueces dictan fallos, o sea, sentencias. Pero las sentencias que tienen mayor peso y rigen a nivel nacional son las sentencias que dicta la Corte Suprema de la República. Para ser vocal de la Corte Suprema de la República se requiere tener, es de suponer, buenos conocimientos de derecho. A ver, hay me están enviando unos chats. Ahorita le contesto ya a José Fernando Cabrera. Deme un minutito. Quiero terminar, dar vueltas a la idea y conversamos, ¿ya? Ahorita chateamos. Dame 3 minutos para poder conversar. Muy bien. Entonces, a esas sentencias le vas a llamar, hijito, la jurisprudencia. ¿Qué le va a decir el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? Le va a decir, todas las sentencias dictadas por la Corte Suprema de la República son de obligatorio cumplimiento por todos los jueces de la República. Ay del juez que se aparte del criterio señalado por la Corte Suprema de la República. Si esto es así, me equivoqué cuando hace 15 minutos le dije: la única fuente de producción del derecho penal es la ley, porque ahora sucede que hay un artículo, que es el 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dice que también es de obligatorio cumplimiento, y todos los jueces, que son los que ejercen el ius puniendi o aplican las sentencias, que todos los jueces tienen la obligación de acatar lo que diga la Corte Suprema a través de los fallos que dictan. Pero algunos de mis alumnos, que seguramente son los más, están diciéndome
Profesor, no te has equivocado. ¿Por qué, señor alumno? Porque simple y llanamente el artículo 22 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que dice lo contrario de lo que dice el artículo 2, inciso 24, letra D, creo, de la Constitución, repito, profesor Julio, no te has equivocado, porque lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial es diferente y contrario o contradice lo que dice la Constitución cuando indica la única fuente de producción del derecho penal es la ley. Algo más, profesor Julio, cuando entren en conflicto una ley de menor jerarquía, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la Constitución, nosotros solo le vamos a hacer caso a la Constitución. Se acabó. Ahora sí, amigos, con cargo a volver sobre las otras fuentes mañana, pasado mañana, cuando tengamos clases, voy a permitirme contestar algunos chats y preguntas que veo en la pantalla, ¿ya? Entonces, nos vemos mañana. Yo terminé de exponer. Que tengan una feliz tarde y permítanme estos pocos minutos. ¿Cuántos minutos tengo, delegada? Tengo 17 minutos. Permítame absolver las preguntas que me están formulando por el chat, ¿ya? Comienzo entonces. Profesor, tengo una pregunta. Viejito. ¿Por qué en el derecho penal tenemos algunos artículos, bueno, leyes que ya están derogadas y algunas que simplemente ya no creo que deben seguir cumpliéndose? Por ejemplo, el artículo 374 del derecho penal, lo encontré como que estaba derogado, pero, o sea, sigue ocupando un número. ¿Por qué no son eliminados? Derogado significa, pues, derogado, joven amigo, significa pues eliminado, o sea, ya está eliminado. Sino que otra cosa es que esté ahí todavía, no habría otra forma de eliminarlo. Se tiene que indicar ahí, se tiene que decir artículo derogado nada más. Borrarlo, sacarlo, borrarlo del todo. ¿Y cómo estudiarías? ¿Cómo sabes que está derogado? Tendrías que consultar el código
llegar al artículo y ver y leer cuando diga derogado, ya, entonces ya no sirve ese artículo. Te contesté, mi amigo. Gracias.